Vamos a hablar a ustedes pues un poco de las estaciones de onda corta, pero en esta vez de México. Saludos, mi nombre es Daniela Bendaño Ortega. Saludos, mi nombre es Juan José Mirós. México ha tenido, es de hecho la pionera en Latinoamérica, sobre todo en las estaciones de onda corta. Tenemos, por ejemplo, de antaño la XCB. La B Grande de México desde la capital para todo el país. Es la música más bonita del cuadrante. Es XEB. La B Grande de México. 1220. Canal Libre Internacional desde la capital de México para el mundo entero. XCB, la B Grande de México, transmite con 100.000 watts de potencia en la banda de amplitud modulada para toda la República Mexicana y más allá de las fronteras. Canal Libre Internacional, XCB, la B Grande de México. Me gustaría platicar un poco sobre las experiencias que tuve como locutor de lo que fue Radio México Internacional. En el aire. On air. Desde México. From Mexico. Hacia el mundo. To the world. XERMX. Radio México Internacional. Emisora de onda corta del Instituto Mexicano de la Radio. Cuando yo conocí Radio México Internacional, el locutor era Santiago Díaz de Bonilla, era el locutor del programa de Diexismo, de leer las cartas de los radioescuchas. Posteriormente estuvo Yuri Bilbatúa, no sé si lo recordarás. Sí, Yuri Bilbatúa, que bueno, saludos si nos está viendo, me invitó a que le colaborara con más información de radioescuchas. Se dedicaba mucho a la radioafición de operador. Después de un tiempo nos quedamos con el programa, su servidor y Juan Carlos, ¿Cómo no? de Estación DX, que era el programa de radioescuchas de Radio México Internacional, y con el programa en español de Radio Correo del Aire, que es donde leíamos las cartas de los escuchas. Me invitaron ustedes a participar antes y después del YOTA, un evento internacional que tenemos nosotros los Scouts. Dábamos los pormenores, recuerdas que hasta agregábamos rifas y regalábamos insignias. Recordemos, para los que nos están viendo, que hablamos de una época en la que pues todavía se manejaba de una forma muy común el correo convencional, no tanto el correo electrónico como se maneja más hoy en día, para el envío, por ejemplo, de QSLs y todo eso. También me gustaría platicar cuando estuvimos en Radio Transcontinental de América. Bajo el cielo de México, XERTA, Radio Transcontinental de América en onda corta, en banda internacional de 60 metros y con 4.800 kHz en el cuadrante de tu radio. XERTA. Con el ingeniero Nájera, lo recordarás, ¿cómo no? Descanse en paz, ya murió hace tiempo. De hecho lo conocimos ya, un señor ya grande, en aquel entonces. Hablamos de principios de los 90. La estación, si no recuerdo mal, estaba en el piso 38 de la Torre Latinoamericana. Ahí llegamos a hacer muchos programas, el programa de Diexismo, también el programa para leer la correspondencia muy abundante que tenía Radio Transcontinental de América de varios países. Tuvimos muchas experiencias muy buenas, varios de los que iniciamos como locutores en esa estación. Algunos por la vida y la carrera que estudiamos nos dedicamos a otra cosa, pero ahora hay locutores en Radio 620. XENK, 620 kilohercios. Radio 620, México. Hay locutores en Radio UNAM.
Está usted sintonizando Radio UNAM, que transmite por sus frecuencias XEUN 860 kHz en amplitud modulada, XEUN FM 96.1 MHz en frecuencia modulada estereofónica, XEYU 9600 kHz, banda internacional de 31 metros en onda corta. Que comenzaron en Radio Transcontinental de América. Yo tengo la experiencia contigo, con Juan Carlos, de haber también hecho algunos spots, algunas entrevistas en Radio Transcontinental de América. Me tocó estar precisamente en las oficinas en la Torre Latinoamericana. Platicábamos y también transmitíamos eventos y todo lo que eran las cartas de los radioaficionados, radioescuchas que nos mandaban su correspondencia dentro de la área de SWL. Era padre porque era temática libre, no teníamos un guión que seguir, nos dábamos a la tarea de contestarles, porque era otra de las cosas que teníamos nosotros en ese tiempo. La misma estación respondía con la tarjeta de confirmación de ese entonces, las confirmaciones de los radioescuchas, Juanjo. Después de que estuvo en la Torre Latinoamericana, nos trasladamos a la Plaza de San Juan, faltando poco tiempo para que desgraciadamente falleciera el ingeniero Nájera. La vendió a una iglesia cristiana. Una iglesia cristiana, personalmente no tengo nada en contra de la religión, pero se perdió esa esencia que teníamos nosotros, la gente que participaba dentro de Radio Transcontinental de América, para con los radioescuchas, ¿no? Que teníamos temas variados, que había gente que nos seguía por los temas. Después desapareció de onda corta. Hablando de Santiago Díez de Bonilla, lo encontramos como el locutor del programa de Diexismo cuando transmitía en onda corta Radio 1000. Otra estación que, bueno, desgraciadamente cerró sus puertas para la onda corta. Era, yo creo que una de las estaciones más potentes en Latinoamérica, después, obviamente, de la XEW. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz. Para mí fue una de las estaciones más poderosas porque llegamos a tener reportes de Argentina y de Europa. Bueno, Radio 1000 estuvo su tiempo muy importante en onda corta. Hay QSLs muy bonitas de Radio 1000. Sí. Cabe mencionar, tuvimos otras emisoras de onda corta mexicanas como Radio Guayacocotla. La tierra es de quien la trabaja y la radio es de quien la escucha. Es palabra verdadera, denuncia de injusticia y costumbre compartida. XHFCE, la voz de los campesinos, 105.5 de nuestra radio en FM con 10.000 watts de potencia. Recuerdo alguna vez haberla escuchado en algunos tiempos, lo transmitían en lenguas indígenas. En lenguas indígenas que desconocíamos nosotros totalmente, transmitía para toda esa región y un poco más. Estamos hablando de la onda corta y desgraciadamente la única y que tenemos que seguir apoyando es Radio Educación. Sigue las señales que viajan por el espectro radioeléctrico. Sintonía libre. Sintonía libre. Un ancho mundo de frecuencias. Cuando yo conocí en lo personal Radio Educación, entramos en contacto, nos conocimos. Ahora puedo decir que contamos con una gran amistad de Yanira Morán y su servidor. Entonces ella era la locutora junto con Marlene, que lleva ya muchos años ahí. Saludos a Marlene. Saludos a Marlene y a Yanira Morán. También. Ella me invitó a colaborar con algunas entrevistas en Radio Educación. Entonces fue algo muy gracioso porque yo iba a Radio Educación de aquel tiempo, de onda corta. Ella me entrevistaba y luego yo la invitaba al IMER y yo la entrevistaba a ella. Entonces fue una colaboración que comenzamos a tener en aquel tiempo, Radio Educación y Radio México, muy buena.
Todos estos pequeños colaboraciones que se tenían entre estaciones de onda corta se han perdido, desgraciadamente, porque las empresas ya no le quieren dar un apoyo. Sin embargo, la onda corta sigue traspasando esas fronteras de dialectos, idiomas, regímenes políticos. Bueno, es que aquí hay que mencionar algo muy importante. En México, estaciones de onda corta comercial no existen. Radio Transcontinental de América pretendió, incluso llegó a tener anuncios de una línea aérea de Aerocalifornia, llegó a tener anuncios la XRTA. No funcionó realmente como estación comercial de onda corta. Las demás estaciones, Radio México Internacional, Radio Educación, también Radio UNAM también estuvo en onda corta, sí. Pues no tienen un patrocinio como las emisoras comerciales que encontramos en onda media, en FM. Eso mismo ha hecho que no funcionaran, que se perdiera el interés por parte de las directivas de estas empresas, de gobierno principalmente. En pocas palabras, pues no dejaban dinero. ¿Sí? Yo recuerdo, por ejemplo, en Radio México recibía un salario como tal. Lo que me pagaban, y eso haciendo varios trámites, era cuando íbamos a los encuentros diexistas, el viaje y el hospedaje. Pero era lo único, era por amor al arte. Recuerdo que tú me lo comentaste la primera vez que me invitaste. No hay paga, no hay un salario, simplemente es un hecho por salir y hacer programas. A lo que nosotros nos dedicábamos y nos gustaba transmitir las experiencias de los demás y lo que nosotros en ese momento sabíamos y conocíamos de otras estaciones, de otras radiodifusoras. No contábamos con internet. La información que teníamos la sacábamos precariamente a lo que nosotros teníamos el conocimiento. Había boletines, pero hoy en día, como bien dice Daniel, los encontramos en internet. En aquel entonces era por correspondencia convencional. Uno de los boletines más completos, que fueron personas que estuvieron en el encuentro diexista que tuve la oportunidad de organizar en Tampico, Tamaulipas, fue un boletín de italianos, que era muy completo, pero era físico, fotocopias hechas como folleto. Esas nos las mandaban por correo convencional y ahí es de donde sacábamos gran parte de la información. Sí, claro. Otra parte de la información lógicamente era de nuestras propias escuchas, de las personas que iban a los encuentros diexistas, les hablo de principios de los 90, pues era precisamente Marlene y Deyanira, ¿no? Usaba mucho ser locutor de este tipo de programas de diexismo porque estabas al día de todas las transmisiones. Y de este programa de leer a los oyentes, porque conocías mucha gente. Una de tantas anécdotas, recibíamos muchas cartas de Cuba, y cuando empezamos a ir a Cuba ya por 1991, llevábamos las direcciones de varios radioescuchas. Conocimos primero una escucha de Radio México Internacional, que aparte trabajaba en una estación de Las Tunas, de Radio Victoria. Llevamos CDs que nos dio Radio México Internacional de música mexicana y los regalamos a Radio Victoria Las Tunas, que en aquel entonces, les hablo como 1993, 1994, no tenían cómo reproducirlos. Por ahí consiguieron un reproductor y con eso transmitieron los CDs que les regalamos como Radio México Internacional. ¿Cómo es posible que en ese tiempo, no tenían esos aparatos, esos equipos? Bueno, es que pero a lo que voy, ellos sí podían salir internacionalmente. Estaban comunicados y estaban comunicándole todo lo que pasaba en su país, todo lo que pasaba en la isla a nivel internacional. En el caso de Radio México Internacional, fíjate que todavía lo pueden escuchar como una estación de radio, entre comillas, porque, sabemos que son realmente audios, pero en onda corta ya no existe. Fue una experiencia muy bonita estar colaborando para estas emisoras. Desde hace mucho tiempo y todavía hasta la actualidad, pues en la única emisora de onda corta que queda en México, que es Radio Educación. Radio Educación, en los últimos meses hemos tenido una colaboración con Radio Educación, a la cual le agradecemos su atención y que de alguna manera se está fijando en nosotros en el Radio Club, de lo que estamos haciendo. Y es la única y tenemos que apoyarla como radio aficionados, como radio escuchas y como Radio Club. Y seguir apoyando también los encuentros diexistas. Claro. Que a lo mejor no suena muy bien que digamos,
Me darán la razón muchos radioescuchas que nos estarán viendo en este momento. Se está perdiendo un poquito esa esencia del diexismo como radioescucha. Recordarán encuentros diexistas tan increíbles, tan padres, como el de Guanajuato, como en Ciudad de México. Creo que hemos organizado 3. Hay 3. El de Tampico, el de uno de tantos de Ciudad de México y el de Pachuca. Fue de hace como 3 años. 4 años. Bueno, también hay que apoyar esa esencia del verdadero diexismo. A pesar de que muchos de nosotros nos seguimos dedicando a esta afición, se está perdiendo ese sentido en los encuentros diexistas. No es que lo perdamos, nosotros como radioescuchas ya no le ponemos ese plus. Desgraciadamente le vas perdiendo el sabor, tú hace poco me lo dijiste, ya no quieren intercambiar la tarjeta QSL. Y eso es la esencia del radioescucha conjunto con la estación, se va perdiendo. En el informe vamos a decirle a la estación cómo, tanto en Ciudad de México, la República Mexicana y fuera de la República Mexicana, estamos escuchándolos. Radio México Internacional tenía sus QSLs. Radio Educación ha manejado también diferentes QSLs, pero Radio Transcontinental de América no tenía. Muy pocas personas, y a lo mejor algunos nos están viendo, tienen QSLs de Radio Transcontinental de América. En aquel entonces le dijimos al ingeniero Nájera, no solamente les contestes con una carta, lo que esperan ellos es una tarjeta QSL. Y las primeras las hice en mi computadora y en una impresora de aquellas que sonaban mucho, de matriz de puntos, si no me equivoco, ¿no? ¿Se llama? Sí, creo que sí. Actualmente con eso de la pandemia, todo es digital. Yo siempre añoraba recibir una tarjeta. Debemos irnos acoplando, como bien dices, a la modernidad. Actualmente podemos sentir esa misma emoción cuando nos llega un correo electrónico de una estación de onda corta. Quizás no tanto como la hayamos vivido tú, yo, algunos de los que nos están viendo. He recibido QSLs virtuales y se siente la misma emoción. Yo sigo invitando a los radioescuchas a que sigan tratando de mandar QSL de recepción. Los que nos están viendo, que sean más o menos de nuestras generaciones, sí, pues vamos a continuar con esto y mostrárselo a las nuevas generaciones. Son digitales. Y podemos mostrarles lo que hacíamos en antaño y que pueden incluso combinarlo. Puede ser bueno para que nos vayan viendo y vayan integrándose, y solamente es hacerles ver que esta es una afición de la radioescucha que no es vieja, que recalcar que la última estación que nos queda en onda corta desde México para el mundo es Radio Educación. Apoyarla lo más que sea posible. ¿Cómo? Escuchando el programa dedicado a comunicaciones, que es Sintonía Libre, y enviando informes de recepción. Por este lado finalizamos. Esperamos en nuestros próximos videos con temas de onda corta, de banda ciudadana, de radioaficionados, etc. Pues agradecerles a nombre de todo el Radio Club Radio Scouting CQ MX. Y nos vemos a la próxima. 73 buenos DX. 73, que tengan excelentes DX. ¿Qué tal amigos pachucotes y rumberas? Soy Pato de Maldita Vecindad y los hijos del Quinto Patio, y quiero externar mi apoyo a Radio Educación, la mejor radio pública de México y que tanto ha aportado a la cultura de nuestro país. Yo apoyo a Radio Educación. 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 Yo apoyo Radio Educación. Yo apoyo a Radio Educación. Yo apoyo a Radio Educación. De Chile, yo apoyo a Radio Educación. Yo apoyo a Radio Educación. Desde Chiapas, yo apoyo a Radio Educación. 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 Gracias.